Creo que el gozo, si lo entendemos bien, es algo divino, porque es algo que viene de parte de Dios. Creo que muchas veces, quizás hablando de mi persona, me he confundido con el gozo, porque vemos a alguien que se está riendo, que está alegre, y dice, ese está gozoso. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa de Ecos de su Voz. Tengo aquí a mi lado a Lidia desde México. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Muy feliz de que nos estén viendo otro viernes. Excelente. ¿Y vos, Edwin, qué nos decís desde Estados Unidos? ¿Cómo está la situación allá? Bueno, por fin llegó el viernes que todos estamos esperando. Nosotros para compartir y por supuesto esperando también que ustedes no se pierdan los episodios, los temas que estamos hablando, así como lo haremos en este momento. Exacto. Yo desde acá El Salvador te decimos bienvenido a este tu programa nuevamente de Ecos de su Voz. Y vamos a compartir un tema muy bonito, así como estamos con esta armonía. Bueno, Dios dejó este tema muy bonito, sencillito, que es muy difícil a veces lo logramos tener y disfrutar, que es estar gozoso. Bueno, la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses nos dice que nosotros debemos estar gozosos en todo tiempo. Lo dice en el capítulo 5, en el versículo 16. Estad siempre gozosos. Es una palabra pequeñita, una oración que complementa bastante los requisitos para que uno en el día a día lo disfrute. Pero a veces, como pues por naturaleza, el afán del día a día, quizás como que tenemos un switch y lo activamos y lo desactivamos. Pero involuntariamente es una cosa, no sé, que el sistema nos dice hay que estar ocupados en una cosa que callar. Pero bueno, nosotros debemos estar como concentrados en que la armonía, el gozo, nadie nos puede quitar, ¿verdad? Ya sea en el trabajo, ya sea en una situación de problema, aquí que allá, el gozo nadie te lo puede robar. Cuando tenemos a Jesús, tenemos la firmeza que nuestra mente está muy concentrada hasta en esas situaciones muy difíciles para poder resolverlas en ese estado de gozoso, de calma o lo que sea. Y la gente va a entender eso. Hay gente que dice, wow, me sorprendió cómo reaccionaste. Y es eso. Si mantenemos concentrado el objetivo que sea Dios en nosotros, toda circunstancia, ya sea grave, media o baja, Él tiene que salir a relucir a través de nuestro ser. Así como Moisés venía del cerro brillando y él se había dado cuenta, entonces eso mismo. Nosotros, nuestro gozo, así como esa armonía que nos saludamos y que todos los días debemos ser de esa forma, aunque a veces hay etapas difíciles, pero que no debemos de perderlo, porque ese es nuestro sello, esa es nuestra identidad, el gozo de Cristo. Pero ¿qué te parece, Lidia, en esta parte? ¿Qué entiendes tú por el gozo? ¿Cómo lo sabes disfrutar? O si lo has visto con alguna persona o le falta, no sé, ¿qué me dices tú? Muchas veces es complicado estar gozoso incluso en las pruebas, ¿no? Y creo que ahí es donde se prueba precisamente, vaya la redundancia, nuestro gozo en Cristo y nuestro descanso en Él. Porque pues cuántas veces no nos enfrentamos a situaciones complicadas donde decimos, ay, o sea, no sé, acaba de fallecer un pariente, no me siento gozoso, ¿no? O sea, me siento incluso dolido, me siento mal. Entonces, el estar gozoso en esas pruebas, en esas circunstancias muy difíciles, es difícil, o sea, es complicado. Sin embargo, Dios dice, estén gozosos todo el tiempo, o sea, dejen sus cargas en mí para que yo los pueda ayudar, para que yo los pueda saciar esa paz que yo doy, ¿no? O sea, que tú quieres esa paz, acude a Dios, pero sí es muy difícil, la verdad. O sea, personalmente es complicado y me ha pasado que digo, Dios, o sea, ayúdame a gozarme en esto, y si me estás diciendo un no en esta circunstancia, en esta situación, es porque tú tienes algo mejor para mí, entonces me gozo, pero es generar una madurez espiritual en ello, ¿no? Sí, no, exacto, lo que acabas de decir es muy fuerte y a la vez es cierto, pues más en ese tema cuando perdemos literalmente a alguien querido. ¿Cómo mantener ese gozo en esas situaciones? No es que uno se va a aguantar las lágrimas, sí, pero que esas situaciones, el objetivo de esto, bueno, tú lo has dicho, es muy difícil, pero que no se nos quite ante cualquier circunstancia.
es que prácticamente vivir en Cristo es como estar en ese momento como de prueba, pues, que siempre Dios está ahí constante, no está como juicioso diciéndonos a ver si va a superar esto, no, sino que Él quiere que nosotros crezcamos, tú lo dijiste, maduramente, y que podamos entender cuál es la voluntad de Dios y cómo sacarlo a relucir en momentos difíciles o en momentos donde hay siempre alegría. Entonces, mantener ese equilibrio y la madurez para que la gente pueda ver toda esta situación a través de nosotros, de lo que Dios está haciendo, y ese gozo mantenerlo a flote, a flor de piel, ¿verdad? Pero, ¿qué nos decís, Edwin, de eso? ¿Qué te ha pasado alguna vez? ¿O algún tema personal? ¿O vistes que alguien tuvo el gozo de la nada, se apagó? O no sé qué nos puedes decir de eso. Creo que el gozo, si lo entendemos bien, es algo divino, porque es algo que viene de parte de Dios. Creo que muchas veces quizás hablando de mi persona me he confundido con el gozo, porque vemos a alguien que se está riendo, que está alegre y dice, ese está gozoso. Pero el gozo como que sobrepasa nuestra emoción, sobrepasa lo que es la alegría, lo que es un momento de diversión, porque viene de parte de Dios. Entonces, por eso lo que acabas de leer, lo que dijo Lidia, ¿verdad? En los momentos, en las situaciones, nosotros podemos experimentar el gozo, no por nosotros mismos, sino porque Dios está en nosotros y como que nos da ese empujón en la tristeza, en la alegría, en el momento del enojo, y podemos en verdad sentir lo que es el gozo. Más su palabra dice, en su presencia hay plenitud. Quiere decir, si Dios no está con nosotros, no vamos a sentir el verdadero gozo. Sí, exacto. Pues lo que dicen ustedes es cierto, prácticamente. Yo a veces me quedo sorprendido que hay personas que tienen un brillo sin conocer de Dios, tienen un brillo de esa esencia de quizás alegría y todo eso, pero a veces quizás no se dan cuenta de ese gozo que pueden desarrollarlo hasta cierto punto. Yo he conocido a mucha gente, sí, con mala su forma de hablar y todo, pero la armonía, la alegría la transmiten. Yo digo, si esta persona encuentra de Jesús y conoce de eso, ¿qué lo va a lograr pues en su vida? Sí. Pero es como que son un imán, atraen a muchas personas con esa esencia de esa alegría, pero si y exacto, un gozo, tú lo dijiste, Edwin, es algo divino, se puede decir como no es inalcanzable, obviamente nosotros lo podemos desarrollar, pero sí es muy difícil mantenerlo a veces en cada momento. Por ejemplo, yo, así como comparto con ustedes, así lo comparto también a veces en situaciones de trabajo, en los momentos donde hay que hablar normal, hay momentos que hay que pues estar serio o cosas así, pero ser genuino en todo momento, transmitir esa parte de que uno realmente mantiene ese gozo en situaciones así. A veces yo he tenido dinero, a veces no he tenido dinero, a veces no me ha faltado alguna cosa aquí que allá, pero trato la manera de ser lo más sincero posible para que mi espíritu no se vea decaído ante tantas circunstancias o cosas así. Entonces yo puedo decir que Dios siempre está en nuestras situaciones, y el gozo, el brillo no se apaga, solo depende de nosotros. Yo entendí esta frase, que el único, pues obviamente, a veces le echamos la culpa al enemigo y pues prácticamente a veces somos nosotros. Creo que nosotros somos el único peligro a veces de que podemos autoapagarnos dependiendo cómo están nuestras emociones o cómo está nuestra firmeza con Cristo. Pero bueno, el siguiente punto que quiero tocar es de que cuando estamos en ese momento de estar gozosos, a veces se nos olvida unos puntos tan importantes que son bien sencillos para muchos, pero quizás por esa sencillez o que se escucha así, lo dejamos de por medio y seguimos avanzando con una grandeza, y a veces en lo más pequeño vienen, hasta la misma Biblia, y Dios nos dice que si nosotros somos fieles en lo poco, pues en lo mucho nos va a poner. Entonces nosotros debemos de mantener esa constancia, pues, de estar con este punto que les voy a compartir, de estar firmes. Y quiere decir que nosotros debemos estar orando sin cesar. En el versículo 17, siempre en 1 Tesalonicenses 5, leímos el 16, pero en el 17, siguiendo esa línea, dice que nosotros debemos orar sin cesar, cosa que hoy en día sí lo hacemos. Nosotros somos hijos de Dios. Los tres encontramos a Jesús
y por medio de encontrarlo fue por parte de esto, en el lapso de la oración, comunicación. Entonces obviamente también hay Biblia, hay que leer la palabra, entender lo que Dios está diciéndonos día a día, ¿verdad? No es solamente asistir a una iglesia y salir y como que ya soy nuevo, soy un nuevo juguete de Fisher Price. Un nuevo juguete, no. Nosotros en la oración encontramos la dirección, eso es lo que yo he entendido. Esa comunicación cuando tenemos con Dios, Dios nos empieza a mostrar de que esto es lo correcto, esto no, es lo incorrecto, esta es mi voluntad, te voy a apoyar hasta cierto punto, pero hasta aquí te voy a frenar, y así, vea. Pero ¿qué tienen ustedes, Lidia, por ejemplo, cuando nosotros decimos, debemos de estar gozosos, pero para mantener ese gozo hay que mantener la oración, dice claramente, sin cesar? ¿Qué opinas tú? Creo que el punto que Dios también quiere en nosotros es generar esa relación íntima con Él, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a estar gozoso? ¿Cómo vas a estar teniendo esa paz que Dios da si no lo conoces? Entonces, pues es parte de, o sea, leer la Biblia, como dices, están en oración constante, porque por medio de la oración es precisamente esa comunicación que tiene Dios con nosotros o nosotros con Él. Entonces, Dios nos habla por medio de la palabra, de su palabra, de la Biblia, nos va dirigiendo, nos va guiando, vamos conociendo más de Él, de sus bendiciones, de lo que Él quiere para nosotros, pero por otro lado es una manera de nosotros clamar a Él y poner como nuestras cargas, nuestras peticiones, todo en sus manos. La oración es un poder que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, que tenemos que desarrollar, o sea, entonces el estar gozoso va vinculado, como dices, con la oración, o sea, es como uno con otro. Entonces tú, Lidia, ¿qué nos puedes decir, aparte de lo que mencionabas, son unas bases fundamentales, pero yo te hago una pregunta personal. Tú, digamos, a mí a veces hay ocasiones que se me olvida y no debe ser así. No sé si te ha pasado que si estás orando, mantienes un tiempo de oración entre la semana o así, pero de la nada se te olvida que has menguado en la oración y vas viviendo cotidianamente. No sé si te ha pasado. Sí, pues más que nada, precisamente en esta semana que pasó, o sea, me pasó algo curioso porque yo sentía como que no me sentía cómoda, ¿no? Y 3 días atrás no había podido orar por las actividades, de repente pues uno se agobia, ¿no? De que tengo que hacer esto y el otro. Y dije, no he orado, o sea, no he leído mi Biblia y no he orado fervientemente, o sea, porque todas las mañanas me levanto y oro, ¿no? Gracias Dios por un día más, te pongo mis planes en tus manos, guíame y protégeme a mí, a mi familia y a todos. Entonces, pero normalmente lo hago como más, con un tiempo más prolongado, digámoslo, ¿no? Sí. 1 hora, y como no lo había hecho, en verdad, o sea, a lo mejor las personas no lo han experimentado, espero que lo experimenten en su momento, pero el sentir ese deseo, o sea, esa hambre, ¿no? Como dice, que digo, necesito orar y leer la Biblia, porque no podía, o sea, me sentía incómoda, incluso como que me sentía triste, así como que decía, no sé, como que esta vida, ¿por qué? Me cuestionaba así yo mis ideas, de por qué estoy aquí, para qué, pero decía, es que no he tenido el alimento espiritual que necesita mi cuerpo, por eso me siento así. Entonces, pues como dices, personalmente es esencial, o sea, y dije, tengo que hacerlo. Y bueno, les digo, pasaron 3 días y ayer ya me puse y dije, no me importa los demás, no me importa qué tengo que hacer, este es mi tiempo con Dios y es primordial, o sea, lo voy a hacer sí o sí porque no me siento bien, no, hay algo que me falta. Es que ese es el punto, exactamente. Prácticamente explícate más o menos cómo es, pues, entrar en el punto de la oración, pero a veces personalmente se nos olvida un poquito, y ya me ha pasado a mí, que una buena sequía, uno que va bien, entre comillas, que sabe manejar su tiempo, que está bien, no sé, pero la verdad que desaprovechamos por lo menos, no es que tenemos que tener un horario fijo de oración o leer la Biblia, no, sino que disfrutar los momentos. Entonces, por eso te decía esa mención. Igual, vos, Edwin, ¿qué nos puedes decir de que en relación al gozo, todos estos tiempos de intimidad tienen que ser aprovechados, ¿verdad? No sé qué nos puedes decir en oración. Sí, sobre la oración es importante
Y quizá muchas veces lo más común que la gente piensa es que la oración solo es cuando se levanta uno, cuando come y se duerme y ya estuvo. Pero la oración es algo importante en nuestra vida como creyentes, porque es la manera que podemos comunicar con Dios. Imagínense que años atrás, antes de Cristo, no cualquiera podía hablar con Dios. Pero ahora hay que pensar y saber, estar seguro que por causa de Cristo, por lo que Él hizo, nosotros podemos hablar con Dios. No se podía antes y ahora sí se puede. Ahora hay que reflexionar, porque muchas veces me pregunto, se me dio la oportunidad de hablar con Dios, se me dio la oportunidad de estar en oración, como dice ese versículo que tú dijiste, y no aprovecharlo. No nos puede pasar, ¿verdad? Hay muchas veces que me pasa, me levanto, digamos, tarde, no escucho la alarma y estoy con el pensar, voy tarde para el trabajo, el jefe me va a regañar y la gente me está esperando y como que no oré, ¿verdad? Puse todo antes, el trabajo, el miedo, el temor, y como voy, digamos, caminando, conduciendo al trabajo, todavía nada, ¿verdad? Hasta que en el momento donde llego al trabajo, digo, hey, no oré. Entonces se nos puede pasar a todo, pero tenemos que saber que hay un poder en eso, lo que es la oración, y hay que aprovecharlo, porque al orar a Dios, Él nos escucha, y eso es lo lindo que dice su palabra, que Él inclina su oído a escuchar nuestra oración. Entonces, ¿por qué no aprovechar teniendo un Dios que está dispuesto a escucharnos y estar ahí y consolarnos y ayudarnos? Y es más, en los momentos difíciles que quizás el pecado o la tentación nos puede tener, podemos decir, así como dijo David cuando él pecó, dijo, Dios, regrésame el gozo de la salvación. Estaba un momento muy difícil, pero él sabía, él era rey, no crea que le faltó algo. Él podía pedir cualquier cosa en la tierra y de una vez se lo traen. Pero él sabía que lo que necesitaba más es el gozo. Y de una le dijo Dios, regrésame ese gozo que se me fue porque pequé, ese gozo porque en verdad perdí la comunión contigo. Entonces, eso es lo lindo de Dios, que tenemos un Dios que escucha nuestra oración. Sí, prácticamente, es que es exacto. Y si no analizamos un poquito más, esta parte de la oración, no solo es dar gracias, eso es parte de, ¿verdad? Como ser agradecido, que es lo que es un punto tercero que voy a compartir, pero no es como algo lineal, solo levantarnos y decir gracias Señor por este hermoso día, amén, o gracias Señor por este alimento, por este almuerzo, por esta cena, y amén. A veces se nos hace así, lineal todo eso, pero realmente también está pues la oración es lo que dijimos, era como el punto donde estamos nosotros, que nos conecta directamente con Dios, y bueno, Dios, aquí estoy. La oración no prácticamente es como pegarse el latigazo y estar diciendo, Padre, perdóname, sino que tener un corazón bonito, dispuesto a decir que Dios, bueno, Dios, mira, acá estoy bien o estoy mal, pero ¿qué me falta? Necesito aprender un poquito más de esto, me está costando, no sé. Para mí, yo a veces así platico con Dios porque me siento seguro y confiado. Y cuando lo que tú decías, Edwin, en esta parte con la cuestión del gozo, el gozo, si lo analizamos en un cierto punto, el gozo es como una confianza que, digamos, nosotros podemos estar como sabedores de alguna palabra y nos sentimos tan seguros de lo que decimos, pero realmente es la palabra lo que nos hace decir todo esto con frescura, y también porque lo experimentamos y lo vivimos, y llegamos a un punto de decir, bueno, Dios, ya entendí todo esto, me alegra que me sucediera esto, y el gozo se va desarrollando como involuntariamente, uno inconscientemente, entonces vamos entendiendo todo esto. Entonces cualquier circunstancia de que vemos que sea favorable o no para nosotros dimos, está bien, tranquilo, no te preocupes, hazlo tú. Y asumimos todo eso, y el gozo nos hace estar en paz y confiados de que, pues, bueno, pierdo yo, pero Dios sabe lo que está haciendo. Entonces eso es el gozo, como mantener esa confianza, pero más en la oración, porque en la comunicación con Dios, y sabemos que vamos a estar respaldados.
Bueno, el siguiente punto que les voy a dejar es este, y es otro importante, es como sencillito, pero como le dije al principio, a veces se nos olvida que son tan pequeños, pero cotidianamente lo decimos por modales, no sé, pero dice la palabra siempre en 1 Tesalonicenses 5, 16, el 17 y ahora el 18, que dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces somos tan bendecidos que se nos olvida en algunos momentos cuando tenemos tanto, aún estando con Dios, se nos olvida un poquito de que como que ya estamos levitando, pues, que vamos avanzando y se nos olvida de que a dónde hemos salido o cómo debemos de mantener todavía la voluntad de Dios en nuestro corazón. No quiere decir que nos estemos desviando, pero sí debemos de estar siempre, es que estar con Cristo en todo momento es de autoexaminarse, estar siempre pendiente de qué está haciendo uno en realidad, si está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal, y en esos momentos se aplica estas palabras. Tenemos que dar gracias en todo, si hay o no hay, o entender todas estas situaciones. Entonces mantener el gozo, mantener la oración sin cesar y dar gracias en todo son esenciales para nuestra cotidianidad y nuestro día a día. Pero a veces, como le digo, se nos vienen muchas afrentas y se nos olvida por lo menos decir gracias a Dios porque me pasó esto. Difícilmente vamos a decir eso, como dijo Lida al principio, que un familiar, ¿cómo vamos a asimilar el gozo y dar gracias y vamos a orar en ese momento? Es bien difícil. Entonces, ¿tú qué nos puedes decir, Lida, aparte de todos estos 2 puntos atrás, pero lo esencial de dar gracias en todo, pese a todo, cómo lo aplicas o te ha pasado en tu vida? Sí me ha pasado, o sea, pues situaciones complicadas en las que me he enfrentado, que en su momento a lo mejor puedes decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí, no? O sea, uno puede pensar, pues si yo soy hija de Dios, o sea, ¿por qué tengo que pasar esta situación o esta prueba? O sea, no, yo pues quiero estar bien, o sea, yo me porto bien o pido perdón por mis pecados, ¿por qué me pasa esto a mí? Y quizás es nuestras decisiones también que nos llevan a esas pruebas, o Dios nos pone en esas pruebas para precisamente pues probar nuestra fe, ¿no? Que quiere forjar nuestro carácter. Entonces, pues sí me ha pasado. Ya después paso esa prueba y digo, claro, o sea, ahora entiendo. Y gracias a esas pruebas que llegué a pasar complicadas, pues digo, gracias Dios por todo lo que tú me has permitido vivir y porque me has guardado. O sea, en realidad Dios nos guarda y como dice su palabra, o sea, todo el que ama a Dios ayuda para bien. Entonces, sí, tenemos que pensar en eso. Dios, tú tienes el control, tú guíame o ayúdame a salir de esta prueba, pero al final te agradezco todo lo que has hecho por mí y lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues es complicado, como dices, y se nos pasa de repente, así como que nos centramos tanto en el problema que estamos pasando o la situación que decimos, no, es que ¿qué voy a hacer? Y queremos solucionarlo con nuestras fuerzas, pero recuerda que Dios está contigo, o sea, incluso Él en su palabra dice, yo iré contigo, yo te voy a acompañar en estas pruebas, en estas luchas, entonces no te preocupes, o sea, tengo yo el control. Y pues bueno, o sea, es complicado, pero tenemos que practicar, como dices, tenemos que estar en práctica en oración, dar gracias y gozarnos en Él y tener esa plenitud, esa paz. Sí, exacto. Es que sí es cierto lo que tú dices y marcaste un punto que pues todos esos procesos Dios los permite para que nosotros forjemos un carácter, obviamente es cierto. No todos los días, si bien dice la palabra que todos los días son diferentes cada mañana. Entonces, en cada etapa, es el día a día, bueno, el día de mañana no sabemos, pero este día que estamos acá, cada uno tenemos la responsabilidad de asumir lo que vayamos a hacer y de cómo lo desarrollemos, porque hoy es un día para producir, hoy es un día para entristecerse, la palabra así lo dice, hoy es un día para gozarse, hoy es un día para estar comiendo, no comiendo, y así. Entonces, en esas situaciones como humanas que tenemos, naturales, ahí nos pone Dios esos momentos de decir, como Job, ¿verdad? Fue probado, entonces también nosotros. Y lo que tú dices, si nosotros sabemos aplicar muy bien lo que Dios está tratando de decirnos en nuestro día a día, vamos a, aquí sí se puede aplicar dar gracias. Estoy en una mala situación, o bueno, pues ni modo, perdí tanto dinero, bueno, gracias a Dios,
en tu voluntad. Es bien difícil decirlo de este modo, se oye bien fresco, pero llegar al punto de decir, no me quiero complicar más la vida. Aún hay personas no cristianas que llegan a esa madurez o no se dan cuenta de que pueden llegar a un paso de fe. Si entendieran de Dios, lo que dicen es increíble, porque no muchos tienen esa fuerza de decir, bueno, hoy te doy gracias a Dios y vamos para adelante. Entonces hay personas que pueden llegar a desarrollar fuertemente su fe. Si conocieran de Dios, más nosotros de la fe debemos desarrollar más esto para influir a otros. Pero Edwin, ¿qué nos dices de todo esto? De este punto esencial, obviamente cierra el de dar gracias en todo momento, pero orando sin cesar, y así es como se va a mantener el gozo. Entonces es como que de atrás para adelante, ¿verdad? Pero prácticamente lo inicial nosotros no debemos perder, lo que es el brillo, estar gozosos, pero mantener la comunicación con la oración, mantener esa constancia con Él, y Él nos va enseñando el día a día para nosotros saber decir, bueno, Dios, te agradezco, esto me pasó, bueno, también te agradezco, Dios, y vamos para adelante. ¿Qué nos dices? Sí, algo que tenemos que hacer todos los días y tenerlo más que todo un corazón agradecido, ya que venga lo que venga, ¿verdad? Quizás somos rápidos para cuestionar y quejarnos con Dios. Dios, ¿por qué hiciste eso? Te olvidaste de mí y yo hice esto y lo otro. Tenemos que aprovechar el tiempo, y como dice este versículo, y están, digamos, directo, ¿verdad? No anda con muchas, digamos, dando vueltas, sino de un solo, ¿verdad? Hay que ser agradecido. Y hablando del gozo, hay un versículo que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces, si aplicamos eso a nuestra vida, quiere decir, si vienen días malos, recordemos, el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo puedo ir. Cuando no tengo fuerza, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando no hay ánimo en mi vida, viene Dios y es nuestra fortaleza. Entonces, hay que ser agradecidos. Tenemos que vivir de esa manera, porque Él es el que nos ayuda. Venga lo que venga, nos da esa dicha de decir que somos más que vencedores. Así que tenemos que tener una palabra de agradecimiento a Dios en todo momento, en todo lugar, con quien sea, siempre reconocer a Dios como el que está ahí con nosotros. Y es algo, estos 3 versículos tan importantes, ¿verdad? Que debemos practicarlo en todos los días, haciéndolo todos los días, y veremos que nuestra vida aún tiene como un cambio. Tendremos vamos a brillar, como tú decías en el comienzo, Alejandro, que se nota, ¿verdad? Se nota que más que todo que estamos representando el reino y que Cristo está en nosotros. Y sabemos, no somos perfectos, vamos a fallar, nos vamos a olvidar, como les conté, pero en el instante como que el Espíritu Santo se nos recuerda y nos dice, sé agradecido, estar siempre gozoso, orar sin cesar. Sí, es que tú lo dijiste también en esa parte. A pesar de todo esto, igual Lidia, tiene que haber un cambio, y ese cambio tiene que ser siempre favorable para nosotros y de gran gusto, de gran favor para Dios, porque si nosotros hacemos las cosas bien dice la palabra, pues vamos a tener esa buena recompensa, porque dice que si nosotros buscamos pues su reino y después las otras cosas que nos dan alegría aquí que allá, o sea, si jugamos primero como lo correcto, pues así está el plan. Dios dice, vamos por el reino, y el reino es lo primero, y nos vamos guiando ahí, tal. No va a ser fácil tampoco, pero después vienen las alegrías, después vienen las recompensas materiales, aquí que allá. Pero como estamos en este mundo y el sistema lo primero que dice, buscad primeramente el trabajo y después viene Dios, no sé qué. Entonces a veces se nos olvida estas cuestiones, y obviamente pasa de que tenemos a nuestro alrededor que sí dan gracias, pero es como eso, es como una frase, dar gracias. Bueno, gracias a Dios por un día más, y siguen en su vida normal, ¿verdad? Entonces nuestro deber, si nos topamos en nuestro alrededor, pues obviamente vamos a encontrar y decirle a las personas, Dios hizo este proceso aquí que allá. Yo tuve el privilegio, para cerrar, en España, y escuchaba de una persona que decía, gracias a Dios por estos alimentos, estaban orando,
Y la persona española decía, ¿cuál yo si yo te compraba la comida? Hay personas que realmente en este mundo están tan apretados en su mente que se dan cuenta que todo esto le pertenece a Dios. Y eso es bien triste, pero más que ahora, en estos tiempos también que está bien difícil, no sé si ustedes se han dado cuenta, yo a veces me he callado porque la situación en este mundo está más tenso, de que la venida de Cristo está tensa, no sé si se han dado cuenta, no es de hoy, pero han estado pasando muchas cosas en Siria y todos esos temas muy fuertes. Se nos olvida también de que no es solo nuestro mundo, es todo. Dios bendice a las naciones, o ayúdame a fortalecer mi llamado. Yo, por ejemplo, hace poco hice una oración de eso. Ayúdame a fortalecer mi llamado si no lo he desarrollado, o ayúdame a hacer ese brillo para que así influya. Si alguien tiene más fe que yo, su poder vaya a las naciones o algo así, no sé. Entonces, como les digo, mantener el gozo, mantener la oración y mantener el dar gracias en todo momento ayuda a que la armonía y la voluntad de Dios fluya. ¿Sí o no, Lidia? Sí, claro, sí, totalmente. O sea, yo creo que depende de nosotros y la oración para que pues Dios nos siga usando, como dices, ir y predicar y tener en cuenta que pues no nomás es nuestro mundo, no nomás es nuestras actividades, ¿no? O sea, tenemos que estar pensando en esas almas que todavía no se han ganado, o sea, porque Dios dice, vayan y prediquen el evangelio precisamente para que ganen almas en mi nombre, ¿no? O sea, no porque nosotros seamos mejores o nos creamos más, ¿no? Realmente Dios nos está usando, ¿no? Entonces, el hecho de que vayamos y prediquemos o que oremos por alguien, que se vea ese fruto del Espíritu de nosotros hacia las personas, es porque Dios está en nosotros y mora en tu cuerpo, en tu alma, y ese es tu llamado principal como hijo de Dios, estar buscando nuevas almas para que sean salvas, porque no nomás es, ya tengo mi salvación y ya está, ¿no? No, es ir allá, predicar o compartir el evangelio para que también sea salvo tu hermana, tu hermano, tu papá, tu mamá, tus amigos, o sea, todos tenemos que tener esa oportunidad. Dios toca la puerta y te dice, ven a mí, ¿no? Ya depende de cada uno, pero como dices, o sea, no tenemos que centrarnos nomás así en nuestro mundo, ¿no? Es todos los países, las naciones, y buscar el reino de Dios, como dices, también es parte de... Sí, en tu conclusión, Edwin, así como Lidia, prácticamente resume todo lo que hemos estado platicando, y hay mucho, esto es un tema extenso, pero tu pensamiento, Edwin, para cerrar. Así rápidamente quizás les puedo decir, apliquemos todo esto, lo que escuchamos, y veremos cómo Dios nos va a usar. Y quizás, digamos, no vas a ser el mejor predicador o un gran evangelista. Eso no es tanto el título, sino el ejemplo o lo que estamos mostrando Dios en nosotros a los demás. Si podemos predicar con nuestras vidas, con nuestras acciones, hagámoslo, y vamos a hacer un cambio en nuestro hogar, en nuestro vecindario. Y si Dios nos permite ir a otro lugar, vamos a hacer ese cambio y la gente van a ver, y eso nos va a llevar a acercarnos a Dios, a los que están a nuestro alrededor. Así que apliquemos todo esto, veremos un cambio en nuestra vida, y también hay que prepararnos. Dios nos va a usar para cosas mejores. Amén. Exacto, amigos. Así que bueno, fue buenísimo compartir este tema, es muy bonito. Lidia decía que estas pruebas nos van a forjar el carácter, obviamente, y Edwin nos decía que hay que aplicarlos y tenemos que ser ejemplo en cada momento. Y lo que yo les puedo decir es que no nos despeguemos de Dios en cada etapa de nuestra vida, y sigamos pendientes de Él, porque cada momento habla. Y lo lindo de todo esto es que compartamos, bien decimos los tres, y así dice su palabra, que compartamos en cada momento su voluntad. Así que los dejamos. Este ha sido un programa más de Ecos de su Voz, y espero que hayan disfrutado este tema y apliquémoslo. Así que bendiciones a todos. High on the beat.